Ixtorix, suscríbete. Defección de Potidea. Los intereses atenienses y corintios chocaron también en el norte del mar Egeo. Potidea, una ciudad calcídica, que era miembro de la Confederación de Delos, mantenía relaciones con su metrópoli, Corinto, que seguía enviando a sus magistrados. Atenas ordenó a Potidea derribar la muralla del lado del mar, que la separaba de la península de Palene, que entregasen rehenes y que no aceptasen la presencia de los magistrados corintios. Potidea, que contaba con el apoyo de Esparta y del rey macedonio Pérdicas II, se negó. Los espartanos les habían prometido invadir el Ática en caso de que los atenienses atacasen Potidea. Esta anunció su retirada de la alianza ateniense en el 432 y acogió dentro de sus murallas a un cuerpo expedicionario de corintios y peloponesos, mandados por Aristeo de Corinto, lo que casi supuso la ruptura del pacto del 446 por parte de los corintios, ya que la expedición estaba formada por voluntarios. Atenas envió sus fuerzas a Tracia a principios del 432 contra Pérdicas al estallar la rebelión de Potidea. Según algunos historiadores que se basan en las listas de tributos del 432, es posible que Atenas, con vistas a la guerra con este rey, aumentara de 6 a 15 talentos los tributos de Potidea. La rebelión de Potidea había sorprendido al cuerpo expedicionario ateniense de 30 trirremes enviado contra Pérdicas. Estos resultaron insuficientes para asediar Potidea. Por ello, primero se apoderó de Terma y después sitió Pidna, y obligó a los macedonios a firmar la paz con Atenas. Poco después, Atenas ordenó el ataque a Potidea y envió nuevas tropas mandadas por Calias y Formión. No envió más contingentes en previsión de que Esparta cumpliera la promesa hecha a Potidea de invadir Ática. En el 447, después de la derrota de los atenienses batidos por los beocios en Coronea, los megarenses se rebelaron, con la ayuda de los corintios, sicionios y epidaurios. Masacraron a la guarnición ateniense. Megara se había unido a Atenas al separarse de la Liga del Peloponeso y cambió su alianza. En respuesta, Atenas envió tropas para reconquistar Pegas. La Eclesía, la Asamblea del Pueblo Ateniense, promulgó un decreto que les excluía de todos los puertos y fondeaderos del Imperio Ateniense. Tales medidas afectaron a la economía de Megara, que pidió a Esparta y a la Liga del Peloponeso la guerra contra Atenas. Esta fue una de las causas que precipitaron el inicio de la guerra. En el 440, la paz de los 30 años fue puesta a prueba, cuando Samos, uno de los aliados más poderosos de Atenas, se rebeló contra la alianza. Los rebeldes se aseguraron rápidamente del apoyo de un sátrapa persa, y Atenas se encontró ante la necesidad de encarar revueltas a lo largo de todo su imperio. Los espartanos, cuya intervención hubiese desatado una guerra para determinar el destino del imperio, convocaron a sus aliados a un congreso para discutir la posibilidad de entrar en guerra con Atenas. No obstante, la decisión del congreso fue no intervenir. Los atenienses aplastaron la revuelta y la paz se mantuvo. La segunda prueba para la paz y la causa inmediata de la guerra llegó en la forma de varias acciones atenienses específicas que afectaron a los aliados de Esparta, principalmente a Corinto. Atenas había sido convencida de intervenir en una disputa entre Corinto y Corcira respecto de la guerra civil de Epidamos, y en la batalla de Sibota un pequeño contingente de trirremes atenienses jugaron un papel sumamente importante al evitar que la flota corintia capturase Corcira. Sin embargo, cabe notar que los atenienses habían recibido instrucciones indicándoles que no interviniesen en la batalla. La presencia de navíos de guerra de Atenas cerca del lugar donde tenía lugar la batalla fue suficiente para disuadir a los corintios de aprovechar su victoria, salvando así la mayor parte de la derrotada flota de Corcira. Después de eso, Atenas sitió Potidea, un aliado tributario de los atenienses y excolonia de Corinto. Ultrajados, los corintios comenzaron a presionar a Esparta para que tomara alguna medida en contra de Atenas, mientras Corinto ayudaba de manera no oficial a Potidea, infiltrando grupos de soldados dentro de la ciudad sitiada para ayudar a su defensa. Estos acontecimientos fueron una violación directa al Tratado de los 30 años, que entre otras cosas había estipulado que la Liga de Delos y el Peloponeso respetarían mutuamente sus autonomías y cuestiones internas. Una nueva provocación surgió en la forma de un decreto ateniense promulgado en el 433 que imponía estrictas sanciones comerciales contra Megara, otra aliada de Esparta.
Las sanciones, conocidas en conjunto como el Decreto de Megara, fueron ignoradas por Tulcides, pero los historiadores económicos modernos han notado que prohibir a Megara comerciar con el próspero imperio ateniense habría sido desastroso para Megara, y por tanto consideran el decreto más como una causa de la guerra. En medio de estos eventos, los espartanos llamaron a una reunión a la Liga del Peloponeso en Esparta, en el 432. Esta reunión recibió a los representantes de Atenas, al igual que aquellos provenientes de las ciudades miembros de la Liga, y se convirtió en un escenario de debate entre atenienses y corintios. Tulcides informó que hasta en ese momento los corintios habían condenado la inacción de los espartanos, advirtiéndolos de que si seguían pasivos pronto se hallarían rodeados de enemigos y sin ningún aliado. Como respuesta, Atenas recordó a Esparta su historial de victorias militares contra Persia y la previno de peligros de enfrentarse a un estado tan poderoso. Imperturbable, la mayoría de la asamblea espartana votó que los atenienses habían roto la paz, declarando en esencia la guerra. Esparta y sus aliados, excepto Corinto, eran dominios con base predominante en tierra, capaces de convocar a grandes ejércitos terrestres, que prácticamente invencibles gracias a las fuerzas espartanas. El imperio ateniense, pese a tener base en la península del Ática, se extendía entre las islas del mar Egeo. Los atenienses obtenían su riqueza del tributo que pagaban esas islas. Atenas mantenía su imperio por medio de su poderío naval. Por este motivo, ambos estados eran relativamente incapaces de plantar una batalla decisiva. La estrategia espartana durante la Primera Guerra por el rey Aquidamo II de Esparta era invadir el territorio que rodeaba Atenas. Pese a que esta invasión privó a Atenas del producto de las tierras circundantes, los atenienses conservaron su acceso al mar y no sufrieron mucho en el asedio. Muchos de los pobladores de Ática abandonaron sus granjas y se trasladaron dentro de los muros que conectaban Atenas con el puerto del Pireo. Los espartanos también ocuparon Ática durante periodos intermitentes de 3 semanas. Siguiendo la tradición del sistema hoplítico, los soldados esperaban regresar a sus casas para participar en la cosecha. Además, era necesario mantener el control sobre los esclavos espartanos, conocidos como iliotas, quienes no podían quedar sin supervisión por periodos prolongados. La invasión espartana más extensa, en el 430 a.C., duró apenas 40 días. Inicialmente, la estrategia ateniense se fijaba en el estrategos o general Pericles, quien aconsejaba a los atenienses evitar la batalla en terreno abierto contra los numerosos y bien entrenados hoplitas, y depender de su flota. La marina de guerra ateniense, de mayor predominio en toda Grecia, asumió la ofensiva, consiguiendo una victoria en la batalla naval de Neupacto. Sin embargo, en el 430 una plaga golpeó a Atenas. La plaga arrasó a la población de la ciudad y a largo plazo fue una de las causas principales de su derrota final. La plaga mató antes de que se extinguiera en el 427 a más de 4.000 hoplitas, 300 soldados de caballería y un número indeterminado de ciudadanos, los cuales eran necesarios para los barcos atenienses. Quizás un tercio de la población, incluido Pericles y sus hijos, murieron. En consecuencia, la cantidad de soldados se vio reducida drásticamente, e incluso los mercenarios extranjeros se negaban a ser contratados por la ciudad. El temor era tal que la invasión espartana ática fue abandonada por miedo a la plaga. Tras la muerte de Pericles, los atenienses abandonaron en cierto modo su estrategia conservadora y defensiva, adoptando una más agresiva y llevando a la guerra a Esparta y sus aliados. Cleón, el líder de la facción más militarista dentro de la democracia ateniense, adquiría cada vez una mayor importancia. Dirigidos militarmente por un astuto general, Demóstenes, los soldados atenienses lograron algunos triunfos mientras continuaban sus ataques navales sobre el Peloponeso. Atenas extendió su actividad militar a Beocia y Atolia y comenzó a fortificar sus bases alrededor del Peloponeso. Una de ellas se encontraba cerca del río Pilos, en una pequeña isla llamada Esfacteria. En el curso de la Primera Guerra se puso a favor de Atenas. La base, establecida por las afueras de Pilos, golpeó a Esparta en su punto más débil, su dependencia de los iliotas. Esparta era dependiente de una clase de esclavos, conocidos como iliotas, para que se encargaran de las plantaciones mientras los ciudadanos iban a la guerra. Los iliotas hacían lo posible en el sistema espartano, pero ahora la base ateniense en Esfacteria estaba atrayendo a los iliotas fugitivos. Además, el temor de una revuelta general de iliotas acicatados por la presencia ateniense hizo que los espartanos entraran en acción. Demóstenes, sin embargo, realizó una contramaniobra y atrapó un grupo de soldados espartanos en Esfacteria, esperando a que se rindieran, pero semanas más tarde aún era incapaz de acabar con ellos. Después de jactarse de que él podía poner fin a los asuntos de la asamblea,
El inexperto Cleón logró una gran victoria en la batalla de Pilos y la sucesiva batalla de Esfacteria del 425. Los atenienses capturaron entre 300 y 400 hoplitas espartiatas. Los prisioneros fueron utilizados en Atenas como elementos de la negociación. Después de la batalla, Brasidas, uno de los generales espartanos, reunió un ejército de aliados iliotas y se dirigió hacia una de las fuentes del poderío de Atenas, la colonia de Anfípolis, que controlaba gran número de platas cercanas, que Atenas utilizaba para financiar la guerra. Cabe destacar que en esta época el historiador Tulcides ostentaba el cargo de general ateniense y que fue exiliado por su fracaso en impedir que Brasidas conquistase Anfípolis. Tulcides llegó demasiado tarde para reforzar a las tropas que defendían la ciudad, hecho que lo llevó a que lo culparan de la caída. En batallas posteriores, tanto Brasidas como Cleón cayeron muertos. Atenas y Esparta acordaron cambiar a los prisioneros por las ciudades capturadas por Brasidas y firmaron una tregua. Ixtorix, suscríbete.